Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Pues bienvenidos y bien hallados, queridos radioyentes de este gran milagro de Radio María. Bienvenidos especialmente desde Almería, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, aquí en Aguadulce, en Almería, un lugar magnífico, mirando al mar, donde se puede encontrar un ratito para escuchar al Señor y sobre todo para rezar con Él, un lugar especialmente adecuado y dirigido de la Virgen María. Especialmente también hablamos desde la Diócesis de Almería, que se ha celebrado este fin de semana, quizás la primera romería, yo creo que de toda España, que es la romería de Nuestra Señora de la Virgen del Mar, la patrona de Almería, que se recuerda como el mar nos trajo este gran regalo hace ya más de 500 años, vino flotando nuestra madre y ante aquel vigilante que había en el torreón, pues se apareció y aquello fue un gran revulsivo y desde entonces sigue protegiendo a nuestra diócesis de Almería. Pues antes de iniciar este día y pedir que el Señor nos vaya iluminando en este año jubilar, vamos a hacer una pequeña oración a nuestra Madre, la Virgen del Mar. Y decimos así: María, morada de grandeza, templo de caridad y hermosura, resplandece en ella la humanidad profunda que la lleva a escuchar para ponderar y luego actuar. Por ella hablan su vida, testimonio de coherencia, porque conoce y sabe de dónde le viene su valor y su dignidad, que plama en la responsabilidad de la que sabe amar. Hoy te pedimos especialmente por este año jubilar que hemos comenzado, para que sea un camino de esperanza hacia la morada santa. Amén. Pues ya le he dicho, bienvenidos desde este lugar tan bonito en Almería, en Aguadulce. Y como este programa quisiera dedicarlo y durante todo este año, los días que hablemos desde la Casa de Espiritualidad, me gustaría hablar sobre este año de la esperanza. ¿Qué acierto ha tenido el Santo Padre dedicando este año de la esperanza? Y igual que fue un acierto precioso cuando dedicó al año de la misericordia, que pudimos palpar y meditar las parábolas de la misericordia, pues este año dedicado a la esperanza, este año jubilar en el 2025, en primer lugar quería recoger esa carta que escribió el Papa Francisco ya hace unos años, creo que fue en el 2002, se lo escribió a Monseñor Rino Fisichella, de alguna manera pues recordándonos y orientándonos por qué tiene que celebrarse este año jubilar y qué sentido tiene. Y me gusta leerlo un poquito porque hace una especie de resumen del por qué se celebran los años jubilares. Quizás estamos ya demasiado acostumbrados ese año jubilar en una parroquia, o año jubilar en una hermandad, o año jubilar en una diócesis, pero este año jubilar es algo más oficial que tiene su historia y que nosotros pues podemos voy a leerlo porque es muy bonito ver la historia del año jubilar y dice así, dice: el jubileo ha sido siempre un gran acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social para toda la Iglesia. Dice el Santo Padre Papa Francisco, desde Bonifacio VIII, que instituyó en el año 1300, dice, con una cadencia de 100 años que después pasó a ser un modelo bíblico de 50 y ulteriormente fijado en 25 años. Es decir, que ya desde el año 1300 se va celebrando este año jubilar en el cual ya se ha instituido cada 25 años, que estamos en el 2025. Dice, el pueblo fiel que ha vivido esta celebración como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados, en particular por las indulgencias, expresión plena de la misericordia de Dios. Y dice, y los fieles, generalmente al final de la larga peregrinación,
acceden a este tesoro espiritual de la Iglesia atravesando por esa puerta santa, venerando las reliquias especialmente en Roma de San Pedro y San Pablo, conservadas en las basílicas romanas, y millones y miles de peregrinos han acudido a estos lugares a lo largo de los siglos dando testimonio vivo de esa fe perdurable. Como el Papa nos recuerda que esto ya es algo que es una tradición de la Iglesia desde 1300 y como este año pues nos toca. Dice, el gran jubileo del 2000 introdujo a la Iglesia en el tercer milenio de su historia. Ustedes recordarán al Papa Juan Pablo II con esa capa ya bastante débil abriendo esa puerta santa y lo había esperado y deseado tanto con esa esperanza de todos los cristianos. Superadas las divisiones históricas, pudiéramos celebrar junto a los 2000 años del nacimiento de Cristo, que fue el deseo que expresó Juan Pablo II en el año 2000, en ese año jubilar. Dice, ahora nos acercamos a los primeros 25 años, en esa carta anterior que escribió el Papa Francisco, y estamos llamados a poner en marcha esa preparación que permita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en todo su significado pastoral. Dice, en este sentido, esa etapa importante ha sido el jubileo extraordinario de la misericordia. Como recuerda el Papa, ese jubileo que celebró, el de la misericordia, que nos ha permitido redescubrir la fuerza y la ternura de la misericordia del Padre, el amor misericordioso del Padre, para a su vez podamos ser testigos de esa misericordia en medio del mundo. Pero y empieza a hacer referencia, pero sin embargo en los 2 últimos años no ha habido país que no haya sido afectado por esa pandemia. Además, por hacernos ver el drama de morir en soledad, en la incertidumbre y en la fugacidad, la existencia que ha cambiado también nuestro estilo de vida. Fíjense, parece como que la pandemia ya ha pasado y ayer me decía un señor que vino aquí a hablar conmigo, mire, don Miguel, que yo todavía estoy pagando el préstamo que tuve que pagar porque resulta que, claro, tuve que pagar a todos mis empleados y no entraba ningún ingreso, pero yo no los di de baja, los tuve que pagar a todos y tuve que sacar un préstamo. Es decir, que todavía quedan muchísimas secuelas de la pandemia. ¿Y qué les voy a decir yo? Como me dicen algunos párrocos, me dicen, don Miguel, es que después de la pandemia ha contado mucho para que muchos feligreses vuelvan a retomar la sintonía de la parroquia, al venir a misa, las catequesis, las celebraciones. Por eso dice el Santo Padre que después de haber hace referencia a esa pandemia, y qué les voy a decir, porque está escrito hace unos años, toda la cantidad de guerras que tenemos en marcha. ¿Cómo debemos mantener, siempre dice el Papa, debemos mantener la llama de la esperanza que nos ha sido dada? Debemos de mantener la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, con un corazón confiado y amplitud de miras. Me gusta mucho esta palabra que ha dicho. Dice, debemos mantener siempre encendida la llama de la esperanza ahora en este momento que comienza este año jubilar. Por eso yo creo que el Señor iluminó al Santo Padre para traer mucha esperanza en medio de este mundo y que seamos peregrinos de la esperanza. Por eso ha elegido ese lema, peregrinos de la esperanza. Dice, todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de que todos somos hermanos, fraternidad universal, si no cerramos los ojos ante la tragedia de la pobreza de millones de personas, mujeres y niños, que de alguna manera han perdido su dignidad, y sobre todo de los refugiados, que también es un gran drama que actualmente pues, se nos presenta. Pues por eso les confío y les quiero confiar, encontrar esa manera apropiada en el año para que se celebre con fe intensa y con esperanza viva y caridad operante, decía el Santo Padre, este año jubilar. Pues claro, pues en este año jubilar estamos, queridos radioyentes. Pues en este día, en este día en el cual hemos comenzado pidiendo a la Virgen María que nos enseñe a redescubrir este año de la esperanza y que no sea un año más diciendo, bueno, sí, otro año jubilar más. Vamos a pedir que seamos peregrinos de la esperanza en medio del mundo. Ahora me gustaría continuar, pues el Papa Francisco hace unos años hizo las catequesis que saben ustedes que todos los miércoles el Papa hace unos catequesis en las audiencias.
¿eh? Y en esas audiencias generales que hizo, hay una catequesis muy bonita que me ha ayudado para descubrir lo que es la esperanza y la oración, ¿no? Y me ha ayudado a descubrir a un personaje que se llama Jonás. Jonás es un personaje del Antiguo Testamento, es un profeta del Antiguo Testamento, en el cual nos presenta de manera especial, nos presenta cómo tenemos que vivir esa esperanza y cómo tenemos que vivir esa oración. Y yo me voy a ir a esa audiencia que tuvo el Santo Padre en el año 2017, que nos va dando una serie de catequesis durante ese año sobre la esperanza, que me gustaría durante este año ir tocándolas. Y nos habla especialmente de este gran personaje Jonás. Le sonará a Jonás a ustedes, ¿no? Que lo de la ballena o el cetáceo que se lo tragó, no sé si ustedes recuerdan este libro. Es un libro pequeñito que se puede leer fácilmente y que tiene un gran mensaje, especialmente de esperanza, de conversión y de oración. Pues el Papa habla del profeta Jonás diciéndonos que, refiriéndose a Jonás como un profeta de esperanza y un profeta de oración. Y dice así, vamos a ir leyéndolo porque nos puede ayudar a vivir el día, ese Dios de cada día que nos presenta, en este día que nos encontramos en el mes de enero, que está haciendo mucho frío por media, la mitad de España está helada, ha amanecido helada esta mañana, aunque aquí en Almería estamos gozando de un clima maravilloso, el invierno de aquí es fabuloso, de aquí en Aguadulce. Pues vamos a pedir en esta mañana a este profeta que nos enseñe y nos ayude a vivir esa esperanza. Dice el Santo Padre, dice, hermanos y hermanas, buenos días. Dice, la Sagrada Escritura entre los profetas de Israel despunta una figura poco anómala. Un profeta que intenta evadirse de la llamada del Señor, rechazando ponerse al servicio del plan divino de salvación. No sé si conocen ustedes la historia de Jonás. Jonás le dijo... Mira, le dijo el Señor a Jonás, mira Jonás, te necesito, tienes que irte a Nínive a evangelizar. ¿Y sabes lo que hizo Jonás? Se fue al otro lado totalmente, él se escabulló. Y dice aquí, dice, en este pequeño libro de 4, dice, se trata del profeta Jonás, de quien narra la historia de un pequeño libro en 4 capítulos, una parábola portadora de una gran enseñanza, la de la misericordia de Dios que perdona. Esa es, dice el Santo Padre, esa misericordia que perdona. Dice que Jonás es un profeta en salida, pero también es un profeta en fuga, que a veces nos puede pasar a nosotros. A lo mejor nosotros tenemos que cumplir una obligación o algo que nos ha empeñado y podemos ser ese profeta que nos damos en fuga. Dice, es un profeta en salida que Dios envía a la periferia y Dios le ha enviado a Nínive para convertir a los habitantes de esa gran ciudad. Pero Nínive, para un israelita, no sé si ustedes conocen un poquito qué era Nínive, para un israelita como Jonás, representa una realidad amenazante. Era un gran peligro Nínive, el enemigo que ponía en peligro a la misma Jerusalén y por lo tanto para destruir, ciertamente no para salvar. Normalmente nuestra sociedad, ¿qué hace? Tú tienes tu enemigo, yo te voy a destruir. Y sin embargo, el Señor le dice a Jonás, tienes que ir a ese pueblo para que se salve. Un enemigo a salvar. Que la verdad que es un enemigo que se ponía, y es un enemigo ciertamente para salvar. Por eso, cuando Dios manda a Jonás a predicar en esa ciudad del profeta, que conoce la bondad del Señor y el deseo y su deseo de perdonar, trata de escapar de su tarea y huye. Porque claro, Jonás es un profeta que cree en Dios y conoce que Dios es bueno y que Él quiere perdonar a su pueblo. Pero claro, lo que no entiende es que quiera perdonar al enemigo. Fíjense, ¿eh? Que Dios quiere perdonar a tu enemigo. Dios quiere perdonar a tu enemigo y a veces nosotros podemos huir de esto. Esto es muy interesante. Y dice, durante su vida, el profeta entra en contacto con unos paganos. Dice que saben ustedes que se fue en un barco con los marineros de la nave en la que se había embarcado para alejarse de Dios y de su misión. Huye lejos, porque Nínive estaba en la zona de Irak,
podríamos decir, como a su derecha, y sin embargo él huye a la izquierda, huye totalmente a Tarsis, a España. Se viene a España, huye de verdad al último lugar conocido, que era, era Finisterre o España. Y es precisamente el comportamiento de esos hombres paganos, como después será el de los habitantes de Nínive, que hoy nos permite reflexionar un poco sobre la esperanza que ante el peligro y la muerte se expresa en oración. Dice, cómo el profeta Jonás tuvo que aprender por medio de los paganos de los que se le acercaban, que es el Dios de la esperanza. Y es el Dios que esa esperanza en los momentos difíciles nos llega a la oración. Es un libro precioso que yo le invito, si tienen oportunidad de leerlo, que es un libro precioso. Y de hecho, durante la travesía en el mar se desencadena, no sé si saben ustedes que se desencadenó una gran tormenta, y Jonás baja a la bodega del barco y se duerme. Y los marineros, sin embargo, viéndose perdidos, se pusieron a invocar cada uno a su dios, cada uno, eran paganos, tenían sus dioses, cada uno tenía su dios. Y sin embargo, Jonás, ¿qué hizo? Se puso a dormir. Se puso a dormir. Se puso a dormir allí en la bodega. Y al capitán del barco le dice, Jonás, ¿qué haces aquí dormido? Levántate y tú que tienes tu Dios, rézale también a tu Dios. Porque quizás como nuestros dioses no nos están haciendo caso, quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Fíjense, rézale a tu Dios, le dijeron. Y las reacciones de esos paganos era la justa reacción ante la muerte, ante el peligro. Porque entonces, ¿por qué es entonces que el hombre hace experiencia de contemplar esa fragilidad y la propia necesidad de salvación? Se ven en apuros y acuden a Dios. Yo creo que esto es común en todos los sitios. Cuando estamos apurados, pero no solamente los católicos, los cristianos, sino todos, cuando estamos apurados, acudimos a nuestro Dios. Dice, el horror instintivo de morir desvela la necesidad de esperar en el Dios de la vida. Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos, decían ella. Son las palabras de la esperanza que se convierten en oración. Esa súplica llena de angustia sale de los labios del hombre ante un inminente peligro de muerte. Pues vamos ahora en este pasaje que vemos, que le están diciendo a Jonás, mira, rézale a tu Dios, porque nos morimos. Vamos ahora a escuchar una pequeña canción muy bonita que yo aprendí cuando era muy jovencito y que nos va a hablar sobre la historia de Jonás, ¿vale? Vamos a escuchar esta canción y vamos a descubrir cómo al final Dios les llena de esperanza y descubren al Dios verdadero. Vamos a escucharlo. Que sí y de irme contento a Nínive, como Jonás no soy capaz de decirte que sí y de irme contento a Nínive, como Jonás he huido de tu para no escuchar palabras, como Jonás ha llovido una tormenta por huir en una barca, como Jonás no soy capaz de decirte que sí y de irme contento a Nínive. Soy capaz de decirte que sí y de irme contento a Nínive.
Qué recuerdo me trae esta canción tan bonita como Jonás, no soy capaz de decirte que sí y de irme contento a Nínive, porque Jonás era creyente, pero no confiaba, no esperaba lo suficientemente en el Señor. Entonces esa súplica llena de angustia de aquellos marineros que estaban en ese inminente peligro de muerte, ¿cómo le hizo acudir a ese Dios? Y ahora puede venir, dice el Santo Padre, que puede venir un problema, porque dice que a veces demasiado fácilmente desdeñamos, es decir, rechazamos dirigirnos a Dios ante la necesidad, como si fuera solo como una oración interesada y por eso imperfecta. Hay gente que le dice, ves que claro, solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena o cuando tenemos necesidad, podemos decir, dice, no pasa nada, si Dios nos conoce, si Dios sabe que la necesidad es cuando más acudimos a Él. Pero Dios, como conoce nuestra debilidad, sabe que nos acordamos de Él para pedir ayuda. Y con la sonrisa indulgente de un padre responde benevolente. ¿Qué cosa más bonita dice el Santo Padre? Con esa, como, aunque sabe Dios que a veces acudimos a Él cuando estamos en necesidad, como en ese momento acudieron, incluso acudió Jonás en ese momento de necesidad, solamente como podríamos decir por conveniencia, porque se morían, pero dice, sabe que nos acordamos de Él para pedir ayuda, con la sonrisa indulgente de un padre responde benevolente. Pues claro que sabe que acudimos cuando no hace falta. Y no teman acudir cuando no hace falta, aunque podamos decir que somos interesados, y Dios quiere que se lo pidamos. Tenemos pues que dar el siguiente paso. Y dice, cuando Jonás, reconociendo la propia responsabilidad que había tenido, ¿sabe lo que dijo Jonás? Ya sabéis lo que hizo Jonás, ¿no? Cuando se dio cuenta que él había rechazado y no había respondido a Dios y que la culpa de esa tormenta la había tenido él, dice, no, si el culpable soy yo. Y se echó al mar. Y se echó al mar, se tiró al mar para salvar a sus compañeros de viaje. Y la tempestad se calmó. No sé si ustedes conocen la historia, pero es muy, muy bonita. Dice, la muerte inminente ha llevado a esos hombres paganos a la oración y ha hecho que el profeta, a pesar de todo, viviera la propia vocación al servicio de los otros, aceptando sacrificarse por ellos. Fíjense, Dios le había pedido que convirtiera a los de Nínive y sin embargo se estaban convirtiendo en los del barco, aquellos que él ni siquiera esperaba. Porque esos, cuando vieron que Jonás se tiró al mar y se acabó la tormenta, creyeron en el Dios de Yahvé. Y fíjense cómo ahí Jonás le dio una lección. Dice, hombre, si yo te voy a utilizar como instrumento de salvación, esa propia vocación, aceptando sacrificarse por ellos, ahora conduce a los supervivientes al reconocimiento verdadero y su alabanza. Los marineros que habían rechazado con miedo, dirigiéndose a Dios, ahora con sincero temor al Señor, reconocen al verdadero Dios y ofrecen sacrificio y hacen promesas. Entonces, la esperanza les había llegado a rezar para no morir. La esperanza que les había llegado a rezar para no morir se revela ahora aún más poderosa y obra una realidad que va incluso más allá de lo que ellos esperaban. Fíjense, más allá de lo que ellos esperaban. Por eso, en este día, quizás de lo que ellos, de esa nave, quizás Dios, y sucesivamente, de los que ellos esperaban, y no solo que preceden durante no solo perecen durante la tempestad, sino que se abren no perecen ante la tempestad, sino que se abren al reconocimiento del verdadero y único Dios de la tierra. Sucesivamente también los habitantes de Nínive, luego después cuando saben ustedes que Jonás tuvo esa conversión cuando se tragó la ballena y lo dejó en el mar, que eso fue una conversión para decir tienes que confiar plenamente en Dios y tener siempre esperanza en Él, pues también los habitantes de Nínive, ante esa perspectiva de ser destruidos, rechazarán, impulsados por la esperanza en el perdón de Dios, y harán penitencia, invocarán al Señor y se convertirán a Él, empezando por el rey, como el capitán de la nave, que da la voz de esperanza y diciendo,
quizás vuelva a Dios y se arrepienta, quizás vuelva a Dios y se arrepienta, y no, y nos dé la vida. ¿Y cómo lo dice de manera especial? Y no perezcamos. Pues también por ellos, como por la tribulación durante la tormenta, haber afrontado la muerte y haber resultado salvados, les ha llegado a la verdad. Hoy nos encontramos con este pasaje que el Papa nos presenta, de este personaje como Jonás. A veces en medio del mundo, cuando a veces me vienen los padres y me dicen, don Miguel, si es que mucha gente de los que yo hablo nadie cree, si es que muchas personas de las que están a mi lado, pues quizás nadie cree, pues nosotros tenemos que ser esa llama de la esperanza en medio del mundo, como Jonás. Y a veces no nos damos cuenta que a lo mejor en ese momento, en una situación en la cual ellos están en su mundo y acuden a ti y tú les das ejemplo de que tenemos esperanza, a lo mejor somos capaces, cuando menos nos lo esperemos, porque ¿quién le iba a decir a Jonás que los marineros se iban a convertir y iban a acudir al Dios verdadero? De llevamos el Señor esa llama de la esperanza, si yo soy el que tengo que anunciar y el Señor está conmigo, podemos hacer mucho bien en medio del mundo. Qué gran ejemplo nos presenta el Papa en esta catequesis de Jonás para llevar la esperanza y ser instrumentos de esa esperanza en medio del mundo. Fíjese, también por ellos, como por la tribulación durante la tormenta, haber afrontado la muerte y haber resultado salvados, les ha llegado la verdad. Y así bajo la misericordia divina y aún más, a la luz del misterio pascual, la muerte puede convertirse, como decía San Francisco de Asís, como nuestra hermana muerte, y representa a cada hombre y a cada uno de nosotros la sorprendente ocasión de conocer la esperanza y de encontrarse al Señor. Esa muerte a lo mejor inminente y ese problema inminente puede ser un momento de encontrarse de esperanza y de encontrar con el Señor. Por eso, cuando ustedes ven que algún familiar, incluso algún amigo que no cree, ustedes díganle, yo voy a rezarle al Señor por ti y que en ti vean la esperanza, que a lo mejor luego después no lo podemos imaginar. Qué ejemplo más bonito para decirle, por ti estoy pidiendo, por ti estoy haciendo aquello, y luego después el Señor te utilizará como ese instrumento para que sirvamos de esperanza, incluso pueda convertirse aquello que nos escucha. Nunca perdamos la esperanza. Pues queridos radioyentes, queridos aquellas personas que me escucháis desde incluso un convento de clausura, que les mando recuerdos a ellas o a ellos, o desde un hospital, o desde una casa, o desde el coche, o del camión, seamos esa llama de la esperanza en medio del mundo, porque el Señor te va a utilizar para eso. Seamos ese Jonás en medio del mundo, convirtámonos nosotros y llevemos la esperanza a nuestro mundo. Pues como he dicho, muchísimas gracias por escucharme y que Dios les ayude a mantener esa esperanza. Y habrá más y más esperanza, dirá el Santo Padre en medio de nuestro mundo. Pues desde Aguadulce, desde la Casa de Espiritualidad, reciban una gran bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí les espero en Aguadulce, en Almería. Que Dios les bendiga. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.